Agustín de Ayanes. Pues voy a hacer ese diálogo. La madre y... ¿Qué te parece? Aquí estoy en la librería Alberti, que voy a hacer una conversación con una importante editora, Valeria Champi, de Alianza Editorial. Bueno, estamos ya en directo desde la librería Alberti con Valeria Champi, editora de Editoriales Alianza, y con Juan Cruz al teléfono. Escritor, periodista. ¿Quién? Editor. Juan, sí, lo dijiste. Sí, vale. Bien, entrevisté esta mañana a Blanca Portillo y me dio recuerdos para ti. Bueno, venga. Un abrazo, chao. Gracias por uniros a esta conversación con Juan Cruz y con Valeria Champi en la librería Alberti, en este día de las librerías, que celebramos el Día de las Librerías, 13 de noviembre, viernes 13. Esta es una fiesta que ya llevamos, yo creo que 4 o 5 años celebrando. No existía un Día de las Librerías, lo que hay es el Día del Libro y la Noche de los Libros, y bueno, este año tan raro, tan especial, donde no ha habido Feria del Libro, donde no se pudo celebrar tampoco el Día del Libro, Sant Jordi en Barcelona, porque fue justamente al comienzo del confinamiento. Pues bueno, los libreros queremos de alguna manera dar las gracias a todos los lectores y a todos los que intervienen en la cadena del libro, a los editores, a los autores, a los traductores, a los transportistas, a todos los que forman parte de este clan. Queremos darles las gracias en este día pues por haber servido los lectores de soporte fundamental para que las librerías no solamente estén abiertas, sino que estén con gente, que vengan los lectores a la librería. La reapertura en el mes de mayo fue muy emocionante, ¿no? Volverse a encontrar aquí con tantos lectores que habían esperado a sus libreros y a sus librerías. Así que sirva este 13 de noviembre como agradecimiento, como celebración de la lectura. Por eso hemos llamado a estos breves coloquios que vamos a tener esta tarde, ahora entre Valeria Champi y Juan Cruz. Después estará Jesús Marchamalo con una librera, y luego a última hora nos conectaremos con Fernando Aramburu, para charlar también un poco con él, ¿no? Pues esto, agradecimiento sobre todo a los amigos de los libros, a los buenos lectores, a los que confían en las librerías, confían en el libro en papel, y que esta bella profesión, pues se pueda seguir durante mucho tiempo, ¿no? Así que muchas gracias, Valeria, Juan, dos editores. Hoy tenemos a Juan, y yo creo que rememorando su etapa como editor de Alfaguara, donde gastó tanta energía, tanta ilusión, donde puso tanto corazón, ¿no? Y donde tanta lata le di a los libreros. Y con Valeria Champi al frente de una de las editoriales míticas españolas, Alianza. Aquí al fondo podéis ver, muchos de los que estáis ahí escuchándonos habéis estado aquí en la librería. Yo pensé que esto era Alianza Editorial. Es un poco Alianza Editorial. Sabéis que todo ese frente que está ahí detrás, a la espalda de Juan, tenemos los libros de la colección de bolsillo, con las portadas de Daniel Gil, muchos de ellos guardados aquí como talismán de la librería Alberti. Así que esto es una conversación sobre el gozo de leer. Hemos puesto sobre la mesa pues los últimos libros, el último libro de Juan Cruz, Primeras Personas. Tenemos también Egos Revueltos, que es pues un libro de memorias fundamental sobre su etapa, el primero que escribió sobre la etapa como editor en Alfaguara. De Alianza está ahí detrás Amin Malouf, que es una novedad porque se pone a la venta la semana que viene. Todavía no está disponible en librerías, pero bueno, hemos tenido la suerte de que nos ha traído aquí un ejemplar. Una biografía de Berlanga también en Alianza, y ya lo detrás es de Marchamalo, que ya lo vamos a ver después. Así que Juan y Valeria y Juan, esto es una charla como si estuviésemos aquí los tres,
Estupendo. ¿Das tú las gracias o las doy yo, Juan? Es decir, hagámoslo claro, al revés que sí, siempre. sí. Dalas tú. Bueno, efectivamente, Lola, agradeces y nosotros estamos llenos de agradecimiento porque las librerías y los libros nos han salvado la vida en estos meses, no solo a los profesionales de esa extensa y nutrida y a veces casi clandestina cadena del libro, porque Juan como editor sabe que hay muchos oficios que tienen que ver con los libros que son totalmente desconocidos y son absolutamente esenciales. Lola, sin librerías y sin libros no sé qué habríamos hecho. Es decir, o sea que el día de las librerías, más que un agradecimiento a los lectores, que por supuesto, pero yo creo que tiene que ser el día de la gratitud a las librerías. Hace unas semanas tuvimos con el No Frankfurt un pequeño encuentro de editores europeos, online, claro, y la responsable de derechos de Surkamp, hablando de las librerías, dijo, claro, es que es el lugar donde lo inesperado ocurre y nosotros necesitamos, como lectores, como escritores, como seres humanos, que lo inesperado pueda ocurrir y esos descubrimientos y esas epifanías ocurren en las librerías. Los hermanos inesperados. Totalmente, totalmente. Pues nada, te cedo los... Yo siempre pienso en los libros, a veces sueño, despierto, con mi relación con los libros, que proviene de la segunda infancia, por así decirlo, que es la primera adolescencia. Yo no tenía, en casa no había libros, pero ya había libros en mi horizonte. Porque había amigos que llevaban libros a donde yo iba a estudiar o a la plaza en la que yo me encontraba con los adultos. Y una vez me regaló uno de ellos o me prestó un libro de María Zambrano. Y después descubrí en una biblioteca que había en mi pueblo Charles Dickens. Y después mi madre un día me dio dinero para comprarme unos vaqueros. Y yo en lugar de los vaqueros fui a una librería y me compré todo lo que podía comprarme de Unamuno con el dinero de los vaqueros. Mis últimos sueños en relación con los libros son de dejar el periodismo, dejarlo todo y sentarme en mi casa a leer todos los libros que tengo del primero al último, por orden alfabético. Es una utopía, eso yo no lo puedo hacer. Pero yo disfruto viendo los libros, como si ellos me leyeran a mí el pensamiento. Esa es una tentación que yo creo que tenemos algunos o tenemos todos, de decir, el momento de sentarnos a leer los libros de nuestra biblioteca. No, pero tenemos que seguir comprando libros, porque si no... Sí, pero yo antes, por ejemplo, hablando contigo y hablando con Lola, antes de este encuentro tan cordial y tan bienvenido, porque se trata de libros y de amigos, que es una redundancia, yo estaba mirando la estantería de Alianza y vi un libro de Virgilio y estaba deseando leer el título porque era un título muy específico y no muy común en las ediciones de Virgilio. Y yo estaba diciendo, ¿qué libro será? Y ahora me han puesto de espaldas al libro, con lo cual sigo sin saber qué libro es. Le dejamos que se levante. ¿Sí puedo levantarme? Sí, claro. Te a ver, levantar, ¿dónde lo vi? ¿A dónde lo vi? ¿A dónde lo vi? Yo creo que se trata de hablar de libros y de formas de leer. Yo, sí. Juan, tú has dicho que tenía que hablar yo, ¿no? Yo te quiero preguntar a ti. ¿Y dónde está ese libro? Virgilio, bucólicas y geórgicas. Pero claro, yo de lejos no entendía bucólicas. Yo dije, Virgilio no puede escribir un libro de matemáticas. No, y me parecía... o eólicas o algo así. Yo decía, aunque acaban de descubrirse y los publicaremos los tratados científicos de Omar Khayyam. Y evidentemente esa edición no la podía hacer otra persona que no fuera Clara Janés. Sí. Es una cosa. Pero bueno, yo quería hablar contigo de
¿cómo lees? Porque yo a veces me pregunto si se lee igual como lector, como editor o como crítico. Yo creo que son formas de leer distintas. Un editor en activo, yo creo que yo me planteo siempre un problema. Yo tengo siempre la sensación de no vivir en el presente. O sea, quiero decir, por una parte estamos con los libros que se van a leer o que confiamos en que se vayan a leer, y por otra parte, en una editorial como Alianza, donde tenemos un catálogo, un fondo, una colección del libro de bolsillo, también los libros del pasado que hay que volver a leer en el presente para ver si esos libros siguen estando vigentes, ¿no? Y la lectura como lector es otra cosa, pero ¿tú cómo lees ahora mismo? Yo leo, creo que la lectura tiene que ver con el entusiasmo. Total. Todo en la vida tiene que ver con el entusiasmo, pero la lectura de forma especial. Porque un libro es un objeto que tiene algunas características que lo hacen atractivo. Por ejemplo, un libro cabe en una mano, un libro de bolsillo además cabe en un bolsillo y en una mano, incluso en la mano de un niño cabe un libro. Luego el libro tiene que tener seres humanos, tiene que estar habitado por seres humanos, y estos seres humanos deben tener una alternancia razonable entre dolor y autenticidad. La autenticidad también incluye la felicidad. Ser feliz leyendo no incluye reírse con los libros o pasarlo bien con los libros. Eso es un tópico que ha dado de sí, con perdón, el bestseller. Es decir, hay que pasarlo bien con los libros, hay que leer. Leer incluye pasarlo bien, pero pasarlo bien no es reírse a carcajadas con los libros, ni siquiera reírse con los libros. El libro es una materia muy seria de nuestra formación sentimental, de la conformación de nuestro carácter. Entonces, cuando yo estoy leyendo, tengo varios compromisos. Y ahora, que ya tengo un tiempo de haber sido editor, tengo un compromiso también con el que ha publicado el libro. Y con el librero que lo vende, y con el impresor que lo hizo. Es decir, hay tanta gente a la que yo le tengo gratitud por haber hecho el libro, que en un momento determinado yo me siento solidario con toda esa cadena que tú y Lola antes se han referido a ella, ¿no? No, pero eso te lo decía porque yo a veces tengo la sensación, o sea, ahora tenemos ahí la última novela, la nueva novela, la novela de Amin Maalouf, ¿no? Yo estoy segura de que tu lectura, antes de la estupenda entrevista que le hiciste hace 2 semanas, ¿no? Hace una semana, ha sido una lectura más serena que la mía. Porque cuando lees una obra sin publicar, de un autor que vas a publicar, o lees un manuscrito, estás siempre en vilo diciendo, a ver, ¿esto cómo va? O sea, no te entregas completamente, o sea, siempre lees con cierto temor, ¿no? Diciendo, irá por buen camino, esto conducirá a buen puerto, esto, y luego la tentación de decir, habría que aconsejar algo, habría tal, y la verdad es que es una lectura, por una parte es una lectura de descubrimiento absoluto, ¿no? El privilegio del territorio que se descubre, el territorio desconocido, y por otra parte, al mismo tiempo, el placer es un placer muy, muy trabajado y como muy con cierto sufrimiento, ¿no? Y expectación y no. Pero fíjate, un libro, en ese libro me sucedió que yo pensaba en ti. Fíjate, porque para ti era muy importante. Tú no puedes publicar un libro que te decepcione. Y yo me transmutaba en tu propia personalidad. Tú leyendo el libro y diciendo, ¿y qué pongo detrás? Yo nunca leo lo que se pone detrás en los libros, hasta que termino de leerlos. ¿Qué pongo detrás? ¿Cómo se lo explico al que tiene que hacerle la entrevista? ¿O cómo al librero? ¿Cómo se lo explico al distribuidor? Todas esas tareas que yo tuve que desarrollar. Sigues leyendo como editor. Sí, hay un momento determinado que sí. Hay un momento determinado que sí. Yo muchas veces le pregunto a Lola o a algún librero amigo, lo debo leer, y son muy leales con su oficio. Es muy raro que un librero te diga, no
no merece la pena, porque todo libro tiene dentro otro libro, que es el que tú lees, no solo el libro que se escribió. Y en el caso de Malouf, yo estoy marcado por un libro de Malouf que es Orígenes, que para mí es uno de los grandes libros que se ha publicado en el siglo XX, porque es una metáfora del siglo XX, y de Beirut, y del Líbano, de la inmigración, de la vida fuera de las propias fronteras. Y la generosidad de Malouf de irse con su curiosidad por el pasado a lugares como Argentina, Cuba, tantos sitios, y que fuera él personalmente, y que tocara las puertas, y buscara a las personas, me parece un acontecimiento propio de Balfour Stevenson, de Robert Balfour Stevenson, o de, ¿cómo era aquel que decía, I presume, el Livingstone, ¿no? Sí. Que llegaba a la selva africana y se encontraba con Livingstone y preguntaba, Mr. Livingstone, I presume. Sí. Yes. Es decir, es el descubrimiento de la vida. Es que eso es una de las cosas maravillosas de la lectura, cuando tienes la sensación de que vas paso a paso con el escritor, Sí. descubriendo el territorio que él está descubriendo. Y eso se nota mucho también. Los autores que escriben sobre lo que saben y saben lo que van a escribir, y los autores que escriben con una idea inicial, pero luego la escritura es una búsqueda, ¿no? Y tú te das cuenta a veces que ocurre en una novela, ocurre en un ensayo, donde tú vas mano a mano en esa y paso a paso siguiendo esa búsqueda, y tú no eres bueno, yo creo que la lectura nunca es pasiva, ¿no? El lector nunca es un sujeto pasivo, pero hay libros en que esa participación es incluso mayor, ¿no? Hay maneras de apropiarse de los libros, Valeria. Por ejemplo, subrayándolos, Sí. esperando de ellos lo mejor. Como que tú los estás escribiendo con el autor, aunque tú no seas un escritor. Me pasó, por ejemplo, yo publiqué el primer libro que publiqué de Manuel Rivas, porque me caía muy bien Rivas. Me parecía una persona estupenda. Y además un chico al que él lo dijo en la conversación que tuvimos ayer, en cierto modo le ayudé a ser el periodista, porque el periodista que es todavía, y que lo seguirá siendo, porque eso es como ser bajito, eres bajito para toda la vida, y eres periodista para toda la vida. Entonces, Manolo Rivas fue expulsado del país, y yo convencí a Cebrián para que lo readmitiera, porque él había hecho una cosa que él no tuvo la culpa de hacer, pero lo hizo, y entonces nadie se responsabilizó de aquello que le obligaron a hacer, sino que él se asumió la responsabilidad. Y entonces el primer libro era Salvaje Compañía. Era un libro muy extraño, muy difícil de vender. Yeah. Que es también, eso no significa que sea bueno o malo, sino que es difícil de vender porque no lo puedes explicar, porque es un libro extraordinario, es decir, no es ordinario. Y entonces, pero yo siempre estaba esperando ese libro que tenía Rivas en su cabeza. Y me llegó un día el relato La lengua de las mariposas. Yeah. Y yo dije, como si yo hubiera terminado un libro. Y para mí era un entusiasmo similar al descubrimiento, por ejemplo, del revés y el derecho de Albert Camus, porque era todo verdad, todo auténtico. Eso es maravilloso. Y era música. Tú te das cuenta qué privilegio, ¿eh? Sí. Lo de ser editor, qué privilegio. Pero tú has hablado del libro que hay dentro del libro, y yo supongo que todos los lectores habrán tenido la experiencia de leer un libro a una edad y leerlo a otra edad y encontrarse con un libro diferente. Claro, el libro es el mismo, los que somos diferentes somos nosotros. O sea, a mí me pasó hace un par de años, yo de jovencita he sido muy, muy hemingwayana.
¿no? Y entonces hay un libro de esos que son los libros menores, los libros no sé qué de los autores, según esas categorías que se establecen, y a mí me pareció un libro fascinante que era A través del río y entre los árboles. Sí, ahí viene una frase que es maravillosa sobre una mujer que dice, conoció la angustia y el dolor, pero nunca estuvo triste una mañana. Eso es maravilloso. Bueno, pues yo leí ese libro como con 15 o 16 años y yo leí una historia de amor. Hace 3 o 4 años, antes de un viaje a Venecia, me apeteció volver a leer ese libro y leí un libro sobre la muerte. Y efectivamente es todo eso, pero dices, ¿cómo puede cambiar la experiencia de lectura y esa cosa que se dice siempre, que dicen los autores? O sea, en el momento en que el libro sale a la luz, ya no le pertenece al que lo ha escrito, sino es de cada persona que lo lee, ¿no? Hay algunos libros, Valeria, que me llevan a querer que el autor fuera eterno, que nunca hubiera muerto, o no en las circunstancias en que murió. Por ejemplo, cuando yo leí El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, mientras ocurría el libro, yo era tan feliz que no quería que se acabara nunca el libro y que tampoco se acabara la vida de Scott Fitzgerald. Cuando leí, por ejemplo, el Pedro Páramo de Rulfo, yo quería que ese libro no se acabara nunca. Fíjate, y cuando he leído tan pequeño, tan o por ejemplo, fíjate, el 100 años de soledad esperaba que se acabara, pero yo esperaba que no se acabara nunca. El coronel no tiene quien le escriba. Y hay libros que te llevan a abrazar al autor. Y son los libros, a veces son los libros menores. O son los libros complicados. Yo le decía a Lola, me decía, ¿qué estás leyendo últimamente? Porque como yo digo, yo leo en el pasado y leo en el futuro, pocas veces leo en el presente y de vez en cuando, como todos, necesito abandonar todo y abrazarme a un libro de 900 páginas durante un par de meses, y la última experiencia en ese sentido fue Los demonios de Dostoyevsky, que reconozco que yo no había leído. Es un libro que si en este momento cayera en manos de un editor, posiblemente diría, este libro necesita un buen editing. Sí, esa es nuestra tentación, ¿no? Sí, se nota muchísimo que fue un libro publicado en una revista porque se notan los cortes de las entregas. Al mismo tiempo es el libro más caótico, más doloroso, más brillante, con una conexión absoluta con el momento actual, o sea, con la confusión, con el mal, y por otra parte, y eso me lleva a pensar, dice, qué maravilla que nadie hiciera un editing, ¿no? O sea, quiero decir, qué maravillosos son algunos libros en su exceso, cuando además yo no le podemos meter mano. O sea, simplemente se lo podemos entregar al lector y decir, ahí estás, o sea, navega en este libro, haz lo que quieras. No puedes cambiar ni una palabra, no se puede modificar, y es bueno, yo creo que es una experiencia total. O sea, hay lecturas que son, no lo sé. Mira, hay dos anécdotas que yo tengo de Camilo José Cela, que son muy divertidas con respecto a los libros. Una tiene que ver con el hermano. El hermano Jorge terminó siendo un escritor muy valioso, era más joven que Camilo, por fortuna vive aún y con buena salud. Fue director de Alfaguara y yo le rendí homenaje siempre que pude como director que era yo después, igual que lo hice con mis antecesores, sobre todo con Jaime Salinas. Bueno, pues que tuvo que ver con tu editorial de manera muy decisiva, como se dice en el libro que ha preparado de sus cartas, que ha preparado Enrique Bou. Bueno, pues Cela ya era famoso, pero el hermano todavía estaba aprendiendo, por así decirlo, a escribir. Y entonces un día fueron unos amigos a buscarle para ir a jugar, a lo que fuera, al fútbol o lo que fuera, a jugar. Y entonces tocó en la puerta y salió la criada, que entonces se decía criada. Sí.
Y preguntaron, ¿está Jorge? Dice, sí, pero el señorito está leyendo a Dostoyevsky. Estaba preparándose para ser escritor. De modo que, y seguramente sin editar, Dostoyevsky sin editar. Y la otra anécdota que tiene que ver con los libros, que yo no sé si a ti te pasa, esta mañana estuve con alguien que me decía que le pasaba, que estaba en el avión, Camilo José Cela leyendo un libro, a carcajada limpia. El libro estaba forrado y al lado iba Mario Vargas Llosa, en un viaje de larga distancia. Iban a Cuba y en el medio no había nadie porque iban en primera. Y entonces Cela se levantó, el libro estaba forrado y Vargas Llosa estaba deseando saber qué libro era. Y entonces Cela lo pone en el asiento de al lado y Vargas Llosa abre el libro por el lado de las autoridades, ¿no? La página de créditos. Y entonces ve que es Viaje al Pirineo de Lérida de Camilo José Cela, el libro que está leyendo Cela. ¿A ti te da curiosidad saber qué está leyendo la gente? Bueno, es tremendo. Yo creo que alguna vez alguien me va a echar de algún sitio porque en el metro sobre todo, las mujeres leen libros forrados. Yo no sé si son libros de biblioteca para protegerlos o es para proteger esa intimidad. A lo mejor lector, es pornografía. También cabe esa posibilidad. Ahora yo venía aquí a la librería y vi a un chico, un chico, en la calle leyendo un libro de bolsillo, de pie. Y me dieron ganas de preguntarle. Yo suelo preguntar. De hecho, me he hecho amigos de personas en los trenes preguntando qué estás leyendo. El otro día estaba yo en un tren y había una chica al lado leyendo un libro de Nucho Ordine, La utilidad de lo inútil. Fantástico. Y entonces le mandé una foto a Nucho y le pregunté a ella qué hacía y se han hecho amigos ellos. Estupendo. Por mediación del tren. También a través de los libros ocurre lo inesperado, sí, ¿no? Sí. Yo he sido muy feliz con los encuentros que han propiciado los libros. Y quizá yo tengo una memoria muy relacionada con los libros. Por ejemplo, cuando me fui a Portugal en 1979, finales del 79, o quizá en el 80, cuando iba para Portugal, murió Blas de Otero. Y yo nunca me olvido de ese viaje a Portugal pensando de Blas de Otero, porque murió mientras yo iba en un coche a Quarteira. Y a la vuelta, no a la vuelta, sino ya allí, leí El Gran Gatsby. Entonces, El Gran Gatsby te dan ganas de vestirlo, de vestirte como el Gran Gatsby. Y yo volví a Madrid enamorado de ese libro y de la luz de Portugal. Claro. Y entonces me vestí de blanco. Es que de hecho hay una cosa, y para eso los libreros, necesitamos a los libreros. No hay cosa peor que equivocarse con el libro que te llevas de viaje. O sea, quiero decir, hay que saber dónde se va para saber qué metes en la maleta. Es que de pronto los libros, las experiencias, hasta las historias de amor están relacionados algunas veces con algún libro, con alguna lectura. Ahora, yo no sé qué te ocurre a ti al respecto, pero yo no puedo leer, no me parece serio leer en el iPad. No me parece serio. Yo creo que los libros se tienen que leer en papel y que tengan guardas detrás para poder tomar nota. Hay un señor que ha manifestado su odio hacia mí, es editor y quizá tiene razón, porque yo digo de vez en cuando que yo lo subrayo. Hay un amigo mío que es inteligentísimo, que se llama Vicente Todolí, sí. Gran experto en arte y en cítricos, que una vez llegó al Coq, el bar ese que nos hizo tan felices a todos, y llegó con un libro de Freud y estaba subrayado, pero no subrayado un poco, todo subrayado, todo el libro subrayado. Eso es amor.
No lo sé, o es un problema también, pero bueno, nosotros tenemos... Hombre, tratándose al de Freud es un maravilloso- problema de es un Freud. problema. O sea, teniendo a alguien tan maravilloso como Alberto Mangel, que nos ha quitado... O sea, él es el lector en este momento, si hay un lector que además ha conseguido vivir de la lectura, o sea, Sí. no de la escritura ni de la edición. Y qué hermoso libro tú hiciste con su biblioteca, La con biblioteca de noche. sí, no, este Ah, que hizo el- Estrada, Desembalando sí, mi sí, biblioteca. es maravilloso. Estupendo. Ese libro en todos sus aspectos. Claro, pero alguien tan ligado a los libros y tal nos ha quitado los prejuicios diciendo, claro que los libros se manosean, se subrayan, se anotan, están vivos, Sí, se prestan, totalmente. se pierden. se roban de las casas ricas, no de las librerías. No, de las librerías no, aunque eso es una conversación que ya tuvimos y yo creo que levante la mano el que esté libre de pecado. Se acaba aquí la conversación. No, pero, No, lo pero volveremos a fíjate, hacer. yo he devuelto luego a las librerías todo lo que estuve tentado de robarles. Eso está muy Porque bien. mi pasión por las librerías es también el cumplimiento de una deuda. Claro. Yo me hice lector gracias a un librero. Yo iba a la librería y él me dejaba tocar los libros. Claro. Yo tocando los libros me hice amante de los libros. Un día toqué un libro y el chico me lo regaló. Era Javier Baliño, no me acuerdo cómo era el título, de Torrente Ballester. Tenemos que acordarnos de cómo, porque no quiero que termine esta conversación sin recordar cómo era ese libro. Porque muchos años después ya estaba muy enfermo Torrente, lo fui a visitar a Salamanca y le dije, don Gonzalo, me pasó esto con este libro que usted publicó hace años. Yo era un muchacho en Tenerife y el librero me lo dejó tocar. Entonces él me miró e hizo así para que Fernanda, su mujer, viniera. Se trae un ejemplar de Javier. Tenemos que buscar el título. ¿Tú crees que nos podrán encontrar ese título? Javier. Javier Baliño. Sí. ¿Se llama así? Sí. Ah, perfecto, pues ese. Le puedes traer a Juan. Y entonces él me lo firmó con la letra ya muy envejecida, ¿no? Porque yo he vivido historias así que me produjeron siempre la sensación de que cada uno de los libros que yo leía habían sido escritos para mí, incluso Platón. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, esa es la sensación del lector. Fíjate que has dicho una cosa, lo de tocar los libros, qué vértigo nos dio pues yo no sé si fue en el mes de marzo, abril, cuando se iban a reabrir las librerías después del confinamiento, y se dijo, no, pero no se pueden tocar los libros. Yo creo que todos dijimos, ¿y cómo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a entrar en una librería sin poder tocar los libros? ¿Cómo te va a ti con releer? ¿Qué te ha pasado a ti con las relecturas? Es lo que te decía, a mí, yo las relecturas para mí son libros diferentes. Nuevos, como que te pasó con Hemingway. Pero también es verdad que hay algunos libros que ganan fuerza y hay libros que sabes que tienes que relegar a un lugar muy querido de esa experiencia que tuviste y que no sobreviven. O sea, eso no sé si te ha pasado con algunas lecturas. Y otra cosa, y con los autores de libros que te han gustado, que luego has conocido, yo no quiero que cuentes nombres propios relacionados con Alianza, pero ¿cómo ves tú la relación del autor con el libro que ha hecho? ¿Te fijas cómo se comporta él como ser humano? Puedo decir una cosa, como seguro que no tendremos a millones de personas Sí, escuchándonos, sí, la tenemos, librería tiene un montón. no tengo ningún interés en conocer a los autores de los libros, ¿no? Quiero decir, me he llevado sorpresas, y tengo que hablar de Alianza, evidentemente, como, por ejemplo, el privilegio de poder conocer a una persona como Amin Maalouf o como Alberto, ¿no? Mangel, con el que tenemos unas conversaciones maravillosas.
Pero en principio yo no tengo esa curiosidad absoluta de saber, o sea, de conocer a la persona que está detrás del escritor o la persona que ha escrito el libro. No, no lo Sí, sé. yo lo que he observado en los últimos tiempos, quizá como consecuencia de la pandemia digital, que es otra clase de pandemia, Sí. es que el ego de los autores, de los que yo soy un modesto especialista, el ego de los autores ha aumentado muchísimo, pero ha aumentado de manera exponencial, hasta el punto de que es atosigante verlos como en Twitter y en otras redes sociales opinan de sí mismos a través de otros como si fueran lo contrario de lo que predican en sus libros. Pero Juan, yo en eso, con eso a mí me sale una tolerancia infinita, porque yo creo que el autor, como el creador de cualquier tipo en este momento, está en peligro. Es decir, con lo cual encontrar ese equilibrio entre defender lo que se hace y que a veces no encuentra Eco. claro, y esa respuesta, bueno, aunque sea material. Pero para eco es poder una tener- cosa y ego es otra. Sí, pero encontrar el punto de equilibrio entre defender lo que se hace y no pasarse hacia hacia el egocentrismo absoluto, a mí me parece que es un equilibrio. Es decir, si hubiera no un reconocimiento de la obra específica en concreto, sino un reconocimiento de la labor del creador, que yo creo que en este momento se está perdiendo, a lo mejor no habría esa respuesta de autoafirmación Lo que tan también, salvaje. lo que también puede ocurrir es que, al contrario de lo que ocurre en algunos países, por ejemplo en Inglaterra o en Francia, y quizá también en Italia, yo conozco menos el mundo alemán, pero conozco esos otros mundos, allí hay durante el curso, los autores son requeridos por instituciones que tienen que ver, obviamente, con las librerías, con las entidades culturales, con las universidades. Hay un feedback Sí. con el lector que, mientras ellos no publican, los autores tienen una correspondencia física determinada, ¿no? Yo creo que en España ahora ya hay una mayor relación del autor con festivales, con lugares donde se discuten los libros, pero creo que es insuficiente. Y, por ejemplo, la escasez gravísima de relación con los medios de comunicación masivos es algo eso que es yo no tremendo. comprendo, como por ejemplo Televisión Española o la Biblioteca Nacional o las bibliotecas no tienen dinero para producir un eco mayor de los libros, con lo cual se refugian los escritores y sus editores y también los libreros en el repiqueteo tuitero de lo que se publica. Entonces, yo sí creo que España, que presume tanto de los libros y también que presume de querer los libros, tiene un desdén absoluto por lo que es la divulgación de los libros como material didáctico, pero sobre todo como material para convencer a la gente de que la lectura te mejora la esperanza de vida. Absolutamente, es supervivencia. Ya, estamos... Tenemos que ir cortando, sí, Pues, porque, bueno, como esto es una Pues si acabamos de empezar. Eso te pasa por hacer estas cosas, Lola. Claro, pero pero bueno, esto es es una una conversación abierta, en marcha. por supuesto. En marcha malo. En marcha malo y abierta. Hay muchos amigos que están preguntando cosas sobre los autores, como por ejemplo el caso de Elena Ferrante, bueno, pues cómo el lector se enfrenta al texto y no le importa quién sea el autor, ¿no? O sea, que no siempre la presencia del autor es tan necesaria, ¿no?
Hay también amigos que hablan sobre pues, el dinero, la relación con el dinero de los autores. Ya me gustaría que eso fuera un problema. Claro. Los pobres autores. Pero bueno, todos ellos en general, pues bueno, son fanáticos de la lectura. Me dice, mira, Madame Sui, que no sé quién es, dice, Juan, mira lo que ha conseguido Lola desde Alberti con las redes sociales. Alguien me está diciendo, o sea que las redes sociales... Son las redes de Lola. Bueno, recomendad 2 libros cada uno que acabáis de leer o que estéis leyendo en este momento, o que os gustaría leer, ¿no? 2 libros cada uno de tu catálogo, ¿no, Valeria? No sé. Ay, qué Empiezo yo. Empieza tú, que lo tienes más Mira, fácil. yo recomendaría este libro de Malouf, porque este libro nos está ocurriendo. Este libro se llama Nuestros Inesperados Hermanos. Que se pone a la venta la semana que viene. Sí. El 19 de noviembre. Y yo tuve el privilegio de leerlo, gracias a Valeria, porque iba a entrevistar a Malouf. Y fui a entrevistarlo a París, y él, en este libro, es él mismo, tratando de parecer otro, y es su desesperación ante el hecho de que esta sociedad va a unos automatismos que no se corresponden con la esperanza que hubo en un tiempo de que quizá la técnica, la tecnología, etcétera, nos ayudaría a ser mejores o más saludables, ¿no? Es para mí una novela que está hecha para compartir una pasión por la vida y por los peligros que la vida actual depara, ¿no? Y otro libro que leí recientemente, también para hacer una entrevista, es Mapocho, de Nona Fernández, una autora chilena que tiene 50 años. Ese libro lo publicó hace unos años en Chile y ahora lo ha publicado aquí en minúscula. Y para mí es un libro con una fuerza camusiana, una fuerza poco habitual entre los autores estrictamente contemporáneos, que escriben a veces mirando a ver qué le dicen ya en la segunda página. Ya. Estoy siendo duro con los autores, perdón, ¿eh? No siempre. No, además es que yo creo que a veces nos quejamos, se publica mucho, se escribe mucho, pero es que todo eso tiene que formar ese sustrato sobre el que vivimos y del que luego salen las cosas realmente brillantes o que sobresalen. En este momento a lo mejor habrá otras que lo harán años después, ¿no? Ahora, yo recomendaría también Orígenes, de Amin Malouf, y Al revés y el derecho, de Camus, y El extranjero, de Camus, y todo lo que sea, todo lo que te diga a ti cosas de dentro, son cosas que en efecto pueden ser leídas por todo el mundo como las has leído tú, quizá leyendo otro libro, pero todos esperamos de la lectura que ésta nos ayude a ser, ¿cómo es el título este? Inesperados hermanos. Todos inesperados hermanos. Luego me tienes que dedicar el libro como editora. Fíjate, qué cosas. Porque forma parte de tu escritura. Pues a mí me cuesta mucho recomendar libros. Bueno, ya que me he largado esa parrafada sobre los demonios de Dostoyevsky, yo creo que eso es un reto de lectura, ¿eh? Es un libro, si la palabra se puede decir, desasosegante, y al mismo tiempo es uno de esos libros que no quieres que se acaben. O sea, estás metido en ese caos, en esa irracionalidad, en esos personajes, sufren todos, pero viven, o sea, quiero decir, están muy vivos, que en estos tiempos también te acompaña muchísimo esa lectura. Y luego otra relectura, que también acabamos de volver a publicar en Alianza, La vida material, de Marguerite Duras. Qué atractivo el libro, ¿no? Enséñalo. Es un libro
precioso. Y además que lo has leído muchísimo, después Sí, de haberlo leído. Efectivamente. Y este es un libro que yo recuerdo que leí, porque es del año 87, lo leí pues en el 87-88, me atrajo el título, La vida material, y me atrajo esa cosa tan especial que es una escritora, mujer, que habla como intelectual, como escritora, y habla de las cosas cotidianas que son inesquivables para hombres y para mujeres, pero para las mujeres han sido inesquivables siempre. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se hace la compra? ¿Cómo me relaciono con un hombre? ¿Qué hago con mi hijo? O sea, quiero decir, y eso fue, por eso volví a buscar este libro. Lo voy a fue comprar. posible. Sí. Mi libro del día de las librerías es este. La vida material. La vida material. Y, ¿Ya está publicado? Sí, y leído ahora, o sea, no solo no ha perdido, sino que se ha enriquecido con muchas cosas, ¿no? Y Lola, me vais a permitir la diversión de este año, a propósito de nada, de Woody Allen. Esto es uno de esos libros que lees como si el autor lo tuvieras aquí, como si tuvieras a Woody Allen aquí, contándote su vida, muy coloquialmente, soltándote su rollo, ¿no? Que a veces incluso dices, bueno, Woody, cállate, es tan neurótico como sus personajes, pero es una lectura que acompaña. ¿Y tienes ahí a Delibes también? También, da bien Delibes. Pues, aquí detrás, esperando. Sí, además es que estamos usurpando tiempo. Vámonos a leer ya, ¿no? Vamos a leer. Yo me voy a llevar más pocho. Un gran aplauso. E incluso a Muchas escribir. gracias. A mí me gustaría que estas conversaciones sobre la vida interior de los editores y de las editoras, ¿no? En España, vosotros que habéis vivido tantos momentos importantes, ¿no? Bueno, pues que siguiéramos hablando de esto, ¿no? En este formato que es íntimo, en cierto modo, íntimo, sí, y que va a ser permanente, ¿no? Hay muchos amigos lectores pues que se han enganchado a los encuentros en Alberti a través de este formato en Instagram, ¿no? Con lo cual hay amigos que nos están saludando desde Perú. Desde Perú te escriben, Juan, y hablan de libros de Vargas Llosa y de tantas cosas, ¿no? Ayer, perdona Lola, le dije a una amiga, le dije, tendrías que haber ido al diálogo de esta noche en la Alberti. Y ella, porque claro, ahora no puede ir gente y tal. Y ella me dijo, pues estuve, porque lo vi por Instagram. Exactamente. Esa esquina que es telúrica, donde estáis vosotros ahí sentados con la mesa de los baldosines de Alberti, con esa luz que no es, los fotógrafos me dicen, tienen muy mala luz, ¿no? Pero es una luz de la intimidad de los libros, porque es la luz que está dando, que os da a vosotros los libros de Alianza, las pilas. Mira, Juan está, por ejemplo, sentado delante de las pilas del libro de Irene Vallejo, de Infinito en un junco, que hablamos con ella el otro día, ¿no? O sea que toda la luz que tiene la librería viene de los libros. Nosotros mismos, si podemos resplandecer en algún momento, es gracias a los libros. Lola, estás sembrada, ¿eh? Es mi día. Este día. El día de la lobrería. Pues, mis amigos, la lobrería. Disfrútalo mucho. Juan Cruz, Valeria Chionte, sois grandes amigos. Es gracias a los libros. Es gracias a los libros y gracias a la librería Alberti. Pues gracias a ti. Que, bueno, vamos a tomar un vaso de agua, cortamos un momento la conexión, pero luego la volvemos a abrir. No os vayáis, por favor. No hay nada mejor que hacer esta tarde que estar ahí. Y en unos minutos pues charlamos con Jesús Marchamalo, que está aquí esperando, y luego con Fernando Aramburu desde Hannover. Muy bien. Alemania. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a Bueno, vamos a enmascararnos. Exacto.